Hagamos un poco de historia. La última película occidental en la que Jet Li apareció para Hollywood fue en Los Mercenarios 3 del año 2014. Ese Jet Li era mira, esta foto es ese momento. Luego de esa película, Li declaró inicialmente que aparecería junto a Vin Diesel en Triple X Recargado. Mas, luego, en una publicación de Facebook de Vin Diesel, dijo que Li fue reemplazado por Donnie Yen sin dar mayores explicaciones al respecto. Posterior a esto, Jet Li se regresa a China y comienza a trabajar en un corto de artes marciales producido por el empresario y artista marcial Jack Ma. En este corto, titulado Gong Zhou Dao, trabajaron muchos artistas marciales conocidos como por ejemplo Jet Li, Donnie Yen, Wu Jing, Tony Jia, Sammo Hung, Jack Ma. Yo te preparé un video completo hablándote sobre este corto. Es mira. Te voy a dejar arriba en las etiquetas un link directo para que lo mires si no lo has visto, porque está realmente sensacional toda la trama de este corto de artes marciales. En esa producción, Jet Li interpreta a un monje viejo, abad de un templo budista y experto en artes marciales. Para interpretar a este monje viejo, Jet Li fue maquillado y ambientado tal como un monje anciano, así como lo estás viendo en este momento en pantalla. Es más, ahí tienes una comparativa de Li antes y después del maquillaje. Para la promoción de este corto asiático, la imagen de Li siempre se mostraba en todas las carteleras con la apariencia de este viejo monje budista. Pues bien, en ese contexto aparecieron en internet, o más específicamente aquí en YouTube, muchos videos titulando algo así como "La verdadera razón por la que Jet Li ya no sale en películas" y cosas por el estilo. En esos videos se colocan las fotos de Li ambientado como viejo, que por cierto aquí en Occidente no eran conocidas esas fotos, puesto que el corto fue producido por y para Asia. Y haciendo una comparativa del aspecto de Li en la apariencia de un viejo bastante estragado, se da a entender de que la razón por la que Li fue sustituido en la película Triple X por Donnie Yen y la razón por la que ya no filmaba películas era la de una supuesta e hipotética enfermedad terminal mortal. Al aparecer estos videos, que por cierto tuvieron millones de reproducciones, muchos de mis seguidores, o sea ustedes, me pidieron si yo podía corroborarle esta información. De inmediato me dirijo a su página web, a la página de Li, y también a su Instagram personal a ver con qué me encontraba. Lo que les informé en ese momento fue que se quedaran tranquilos, porque la información de una supuesta enfermedad terminal de Li era falsa. Jet Li tiene sí hipertiroidismo desde hace muchos años, pero nadie muere por hipertiroidismo, y mucho menos alguien en la posición económica de Li. Les expliqué que todo era sensacionalismo, que en realidad Li no aparecía más en película porque estaba abocado a trabajar en Asia. Pero asimismo y todo, muchos me dijeron que yo estaba en un error y que los otros tenían la razón solo porque mi video tenía, 10.000 reproducciones y el resto tenía más de 3 y 4 millones de reproducciones, como que el volumen hace a la verdad. Pero bueno, en fin, esta foto que está aquí ahora, que estás mirando, es una foto reciente de Li, tomada en los últimos meses. ¿Ves? Que no tenía ninguna enfermedad mortal de la que se hablaba en el 2014. ¿Ves que sí está más viejo, pero normal? El hombre tiene 56 años. ¿Qué quieres? Pero bien, aclarado el estado actual de nuestro ídolo, vamos a comenzar ahora con su biografía para conocerlo más a fondo y saber cómo llegó hasta donde llegó. Acompáñame a conocerlo mejor. Su nombre real es Li Lianjie, pero claro, mejor conocido artísticamente como Jet Li. Nació el 26 de abril del año 1963 en Beijing, en China. Jet Li es un artista marcial, actor y productor chino nacionalizado singapurense en el año 2009. Después de retirarse a la edad de 17 años del Wushu de competición, disciplina en la que ganó 15 medallas de oro y que se retiró invicto,
debutó como actor en la película El Templo del Shaolin del año 1982. Desde pequeño, demostró poseer una personalidad obediente y respetuosa, resultando ser un muy buen estudiante. El amor de su vida siempre fue su madre, una mujer protectora y fuerte que tras la muerte de su marido en el año 1965, sacó adelante sola a sus 5 hijos, con muchas dificultades y esfuerzo, ganándose la vida como expendedora de billetes de autobús. Cuando Li tenía 7 años, durante un viaje escolar, presenció por casualidad una demostración del equipo nacional chino de Wushu. Afortunadamente para nosotros, este primer encuentro con las artes marciales determinó absolutamente el curso de su vida. Al pequeño Li le impresionó tanto aquella demostración que, ayudado por su profesor de gimnasia, se las ingenió para ingresar en la famosa Academia de Wushu de Beijing con tan solo 7 años, en donde, además de aprender la técnica, podría reducir los gastos familiares, ya que en esta academia le proveían de ropa y de comida. Inmediatamente, el instructor jefe de la academia, Gu Bing, se fijó en el pequeño, no solo por su talento natural para el Wushu, sino por sus enormes disposiciones y su afán para aprender. Y comenzó entonces a darle clases particulares luego de los horarios correspondientes. El gran maestro Gu Bing llegó a implicarse tanto con este muchacho que incluso enviaba a su madre carne y otros alimentos para ayudar a fortalecer la frágil salud del joven Li Lianjie. La Academia de Wushu de Beijing es reconocida por desarrollar un programa educacional muy exigente, lo que provoca que muchos alumnos abandonen. Sin embargo, el pequeño Li Lianjie, esta exigencia parecía motivarle cada vez más en esta disciplina, quien practicaba desde muy temprano por la mañana hasta muy avanzada la noche con su maestro Gu Bing, interminables horas de duro entrenamiento físico y de manejo de las armas tradicionales chinas. En 1974, a la edad de 11 años, entró en la historia de los más grandes a ganar el título del campeón nacional de Wushu. En los 5 años posteriores, consiguió 4 veces más el título nacional y se retiró invicto en el año 1970. Tras la obtención de su primer título, el joven prodigio se convierte en una especie de embajador del Kung Fu, en numerosas giras y demostraciones que lo llevan a Hong Kong, México y los Estados Unidos, en donde incluso fue recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente Nixon. El adolescente se convirtió de esa manera en la superestrella de la China de los años 70 y 80. Incluso, sabido es que cuando el presidente Ronald Reagan visitó China, le dirigió exclusivamente a estrechar la mano del joven campeón asiático. Como era de esperar, la industria del cine de Hong Kong quiso aprovechar la increíble popularidad de este auténtico campeón y le proponen protagonizar. En el año 2018, Jet Li, quien se habría distanciado un poco de los periodistas, aparece en una serie de fotografías en donde su aspecto es el de un veterano normal, quizás sí un poco más de su edad de 55 años en ese momento. Jet Li en el año 2010 habría declarado su hipertiroidismo y que desde hacía 5 años su salud se habría resentido un poco, por lo que debió de cambiar su estilo de vida y bajar un poco las revoluciones de su entrenamiento y de sus filmaciones. Algo que es muy distinto a decir que se debió de retirar absolutamente por su estado de salud y por algún tipo de enfermedad terminal. Jet Li se encuentra, sí, actualmente semi-retirado del mundo del espectáculo, pero digo semi porque en realidad sigue trabajando en cortos y en películas, pero en China. Algo anecdótico en su vida es el hecho de que Li estuvo en las Maldivas cuando el tsunami azotó ferozmente a la ciudad debido al terremoto del Océano Índico. Aunque medios poco serios, otra vez, publicaron a pocas horas del desastre la noticia de que el actor habría muerto durante este desastre, en realidad solo sufrió una lesión en el pie que le provocó una pieza del mobiliario que estaba flotando cuando él estaba tratando de salvar a su hija.
Li es embajador de la Cruz Roja en China desde enero del 2006, a la que contribuye con ayuda económica para los enfermos mentales de la Cruz Roja. También, desde el año 2007, debido a que él mismo sufrió el desastre del tsunami del año 2004 del que te hablé, fundó su propia fundación